Hola, hola. Ahora, Ahora me parece que bien, sí. bien, Esto bien, sí. bien. Al final los dos con cascos. Bueno, todo está bien. Sí, sí, sí. Vale, Chicos, muchas vale. gracias por la paciencia, por todos los que han participado Sí, sí, ahora. sí. Sí, se nos escucha bien a todos, ¿no? Vale, parece que sí. Perfecto, Olmo. Vale, vale, perfecto. Pues venga, pues después de varias pruebas podemos empezar. Bueno, pues como os dije al principio, que ahora os repito, estamos aquí, bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí para hacer un directo, yo y Anastasia, sobre Saturno y su influencia astrológica. Así que, bueno, yo soy Olmo, soy astrólogo y estudiante un poco del universo de todo lo que me interesa. Y bueno, Anastasia, si quieres presentarte tú. Hola a todos, yo me llamo Anastasia Mineva, soy astróloga profesional, consultora e investigadora de los ciclos de la vida. Manejo las redes sociales de Astroville y aquí muchas gracias Olmo por invitarme a tu Instagram. Y la verdad es que hemos escogido un tema de Saturno que es fundamental, afecta tanto a los ciclos de la vida y de eso vamos a hablar, ¿no, Olmo? Que Sí, tema muy interesante. sí, cuenta qué es Saturno, cuenta un poco. Bueno, pues Saturno para mí es como el típico profesor coñazo que teníamos de pequeño cuando estábamos en el colegio y que era duro, el típico profesor duro y que en su momento odiábamos, ¿no? Y no nos caía bien, pero que a lo largo de los años nos acordamos de él y es del único que nos acordamos, porque es del que, verdad, hemos aprendido algo. Eso es un poco Saturno. Saturno supone siempre un gran trabajo, un trabajo con una dificultad extra, allí donde lo tengamos. Saturno es el sentido de la autorresponsabilidad y bueno, y como planeta social que es, para entender a Saturno tenemos que entender a Júpiter. Júpiter sin Saturno no sería nada, porque toda esa expansión y toda esa benevolencia de Júpiter que se expande sin límites, si no hubiera un Saturno que le diera forma, no sería real. Entonces, Saturno es esa realidad, eso que da forma, ese límite de la realidad, esa estructura y esa responsabilidad de la cual nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Eso nos viene a decir Saturno en astrología. Diga- Eh, sí, digamos que Saturno es el responsable de la maduración de un individuo, de cada humano. Y los ciclos de Saturno influyen muchísimo. De hecho, la parte astrológica Olmo ha descrito muy bien y la parte astronómica lo hacemos muy, muy breve, en corto, ¿vale? En nuestro sistema solar todos sabemos que tenemos los planetas que circulan alrededor del Sol. Pues cuanto más lejos esté el planeta del Sol, su órbita es más amplia. Y ahí está Saturno, ¿no? Saturno va después de Júpiter. Es decir, primero vamos nosotros, luego alrededor del Sol, luego Júpiter y luego ya Saturno. La órbita entera, entera, cuando Saturno termina toda su órbita, es 29 años y medio. Y en astrología esto lo llamamos retorno de Saturno. Por eso la gente cuando viva en retorno de Saturno, que ya su influencia se activa desde los 28 años hasta 30, está, vamos, que para mucha gente hay un antes y después, ¿no, Olmo? sí, ¿qué tal? ¿Tienes algo que comentarme respecto a esos ciclos de Saturno? ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo, no sé, qué puedes decirnos al respecto? Vale. Saturno tiene sus ciclos y de hecho, chicos, si hay algún psicólogo conectado aquí, seguramente va a estar, a ver si nos confirma aquí, ¿vale? Entonces, los ciclos de Saturno influyen muchísimo en la psicología, en la evolución humana. Y ahora los que tienen bolígrafo y papel que lo pueden apuntar, porque son los años fundamentales y pertenecen al ciclo de Saturno. Entonces, comenzamos. Son 7 años, es el primero. Luego, 14, 15, de 14 a 15. Luego, de 20 21 años.
Luego, de 28 a 30 es el primer retorno de Saturno, es cuando recorre toda su órbita. Luego, el siguiente sería 36 años, luego 43, 44, luego 51, luego 58, 59 sería segundo retorno de Saturno, luego 66, 73, 74 y 80, 87, 88, aquellos que llegan a esa edad, porque también hay que llegar a la vejez con madurez. Y entonces, el primer ciclo, vamos a repasar la infancia, aquí todos están ya adultos y vamos a repasar la infancia, que el primero es a los 7 años. En la psicología lo llaman la crisis de la personalidad. Es cuando formaliza la primera imagen personal del desarrollo del yo. Y los niños empiezan a decir la primera vez no a los papás. ¿No, Olmo? Sí, a los 7 años me hablan, ¿no? Sí, Es exacto. la primera cuadratura de Saturno. Eso es. Luego, a los 14 años es cuando Saturno se coloca opuesta a Saturno natal, en la carta natal. Entonces, es cuando ya tenemos nuestra personalidad ya formándose y además empezamos a adaptarnos del entorno a través de nuestras primeras amistades, a través de compadres. También podemos tener primero como problemilla con nuestro padre, con nuestra autoridad, porque Saturno está opuesto, ¿no? Es a los 14 años. Entonces es el desarrollo emocional y mental, es orientación emocional hacia cómo comparamos, cómo colaboramos con un otro. Siguiente fase es a los 21 años, es cuando ya tenemos la formación del comportamiento basado en la experiencia personal y en sociocultural. De hecho, en algunos países a los 21 años es cuando es maduro adulto de edad, ¿no? Como se dice, Olmo. A los 21 años, sí, la mayoría de edad en algunos países es a los 21. Sí. Y bueno, y nos queda el retorno, ¿no? Los 28, que realmente es el punto que veo más importante porque es ya cuando Saturno realiza un viaje por todo la carta, por todo el mandala y vuelve a la situación, a la posición magnética que tenía en el momento en el que nacemos. Entonces, de alguna manera, trae toda esa información a la carta y ahí es donde hay esa primera gran crisis de madurez. Ahí es donde por primera vez las estructuras que teníamos hasta entonces y lo que pensábamos que era la vida, ¿no? Se desmorona de alguna manera y hay que hacerse cargo de construir una nueva estructura sobre la que construir nuestra vida y bueno, ahí empieza realmente la vida consciente, creo yo. Es como como lo que hay antes, como una especie de juego, como una especie de, vale, estamos aquí, jugamos, nos conocemos, pero realmente la vida consciente creo que empieza ahí, justo después del primer retorno de Saturno. Sí, es como una liberación del yo, porque si antes somos todavía niños, entonces volamos alrededor de propósito, es como volar. Y de hecho, todas las decisiones que tomamos antes de retorno a Saturno están basados en lo que nos han dicho papá y mamá, que la profesión esta está bien vista, tenemos que estudiar aquello y tal, pero no ha sido a través de consciente propósito. Y de 28 a 30 empezamos a darnos cuenta y normalmente esta crisis cada uno vive de su manera. Hay gente que lo vive más o menos armónico y hay otras gentes que hay como un antes y después. Y eso depende de cómo está colocado Saturno en su carta natal y con qué planetas. Y sobre todo es un periodo muy reflexivo porque empiezas a reflexionar sobre tus metas de la vida, hacia dónde vas. Para mucha gente puede ser un cambio laboral, de repente estaba ya trabajando después de la universidad, colegio, estaba trabajando y ahí se da cuenta, no pienso trabajar más en esto. Cambio de relaciones también. Y en algunos raros casos también como una mudanza, de repente se va. Es decir, sucede un cambio. Sucede un Bueno, cambio. de alguna manera o de otra te tienes que en ese momento autorresponsabilizar de ti y de tu vida, ¿no? Eso es
lo más importante que viene a decirte ese primer retorno de Saturno, que creo que es el más importante, porque ya después los siguientes retornos, a los 49 años o así, ya ahí Saturno ya se vuelve muy amigable, ahí Saturno ya juega más a favor, ya no es esa autoridad que te limita, ya ahí se convierte más en algo mucho más verdadero, ya es la experiencia la que juega de tu parte. Bueno, el segundo retorno de Saturno, que es después de los 50 años, es más bien como prepararse para envejecimiento. Es el hecho de cuando el cuerpo Sí, ya no corresponde al envejecimiento y... bueno, también, Sí, sí, sí. también coincide con el retorno de Quirón, ¿no? Que es interesante también esa sincronía ahí. Entonces ahí es curioso porque ahí eso se sucede en el segundo retorno de Saturno, el contacto con lo espiritual de un ser humano. Porque a pesar de que Olmo y yo somos personas que buscamos la espiritualidad al día e intentamos, estamos lejos todavía de este segundo retorno de Saturno para conocerlo bien. De hecho, voy a compartir Totalmente. un dato curioso que me metí en internet a buscar como grupos, gente, para conocer gente nueva y lo puse, conocer gente espiritual. ¿Sabéis qué me salió en Google? Que todos eran más de 50 años. Para Bueno, que, ese paradigma también está cambiando, ¿no? Creo. no sé yo, Pero no está sé, pero claro. lo que me llamó la atención que lo primero que salió era como para gente más de 50 años, que tiene sentido por el segundo retorno de Saturno, ¿no? Bueno, yo le veo sentido desde el punto de vista que a medida que cuando llegamos a esas edades, ya sí que te vas desprendiendo cada vez más del ego un poco, ¿no? Ya has hecho el trabajo, ya está hecho. Entonces ya sí que hay ahí una forma de conexión distinta, ¿no? Ya son edades que creo que aunque desde nuestra edad la veamos como la vejez y tal, pero creo que tiene que haber unos puntos muy interesantes en esas edades también. A ver, en el segundo retorno de Saturno, si Saturno, o dependiendo cómo has vivido la vida conscientemente antes, si te has preocupado por la salud, en el segundo retorno de Saturno, lo que sí que sucede, de hecho mi madre ahora mismo lo está viviendo, debilita la salud. Debilita salud. Entonces, es cuando la salud y tú empiezas a valorarte más a ti mismo. Y es como que, porque Saturno es algo que materializamos en el mundo. Y ahí empezamos a despegarnos de la materia que es el cuerpo y conectamos con nuestra parte más espiritual. Pues sí, sí. Y Sí. bueno, ¿por qué no comentamos, Anastasia, un poquito qué tal funciona Saturno en la carta natal a nivel en el signo que se encuentra, en la casa? ¿Qué te parece si comentamos un poquito ese tema? Vale, sí, perfecto. Bueno, los chicos, los que saben, la carta natal es un círculo, ¿vale? Que está dividido en 12 casas y cada casa en astrología representa una área de la vida, ¿no? Entonces, las casas angulares, que son más importantes, que sería uno, que es el ascendente, 4 es el bajo cielo, que el ascendente es nuestro yo, personalidad, luego casa 4 nuestras raíces, nuestro hogar, la casa 7 es pareja, matrimonio, nuestro reflejo, y luego la casa 10 es hacia donde dirigimos nuestra carrera, estatus, ¿no? Es, por supuesto, Saturno en estas casas va a dar más peso porque ahí, porque son casas importantes, fundamentales para la... Saturno y cualquier cosa, claro. Exacto, eso es, y cualquier cosa, muy bien dicho, muy bien dicho. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo y cogemos, por ejemplo, Saturno, cogen en qué signo te apetece, Olmo. Bueno, Saturno los signos son las energías, ¿no? Arquetípicas que todos tenemos en más o menos nivel. Entonces, en el signo donde tenemos Saturno es como la energía donde vamos a sentir ese trabajo extra, es la energía con la que más vamos a tener que trabajar y bueno, eso tiene una parte buena y es que ese trabajo puede suponer una maestría ahí también, cuando la vida te pone algo así que tengas que trabajar, evidentemente es para que lo trabajes. Ya de ahí también hay muchas maneras de vivirlo.
Bueno, muchas maneras, hay dos maneras de vivirlo. Eso se puede vivir o bien como un rechazo de decir, yo tengo un límite aquí, tengo Saturno en Libra, tengo un límite con las relaciones, entonces yo no estoy hecho para esto, ¿no? Paso de las relaciones, pero bueno, la vida se encarga de que eso te persiga. O la otra manera de vivirla, que sería un poco lo contrario, ¿no? Sobredimensionando ese papel como método de protección un poco como con un exceso de responsabilidad, que eso es Saturno, como para proteger ese miedo de base que hay ahí, para enfrentar un poco esa energía que nos sentimos ahí como limitados, como un miedo a esa limitación. Ya hemos puesto ese ejemplo, si quieres, de Libra, que nos puede valer, que lo conocemos también los dos. Sí, 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 miren, miren, ahora mismo vosotros estáis conectados con dos personas que Olmo y yo, los dos tenemos Saturno en Libra y los dos tenemos Saturno en casa uno, que es muy cerca del ascendente. La diferencia es que Saturno, Olmo nace con Saturno conjunción con Júpiter y yo nazco con Saturno conjunción con Plutón, porque pertenecemos a la misma generación, pero un poquito diferentes de edad. Olmo, ¿tu Saturno está directo o retrógrado? Directo. Directo. El mío está retrógrado. Los que no saben qué significa retrógrado, hay información en internet, pero básicamente es cuando el planeta está más reflexivo, más revisando su área. Un poco más pesado que directo. Se puede decir así, ¿no, Olmo? Sí, de todas maneras, ¿por qué no nos explicas un poco, Anastasia, eso, cómo funciona? Ya hemos explicado un poco cómo funciona Saturno por los diferentes signos, que son las energías. ¿Cómo sería Saturno en las diferentes casas? Vale, pues por ejemplo, Saturno, bueno, comenta primero Saturno en Géminis y yo lo voy a meter en una casa. ¿Qué te parece así? Vale, pues Saturno en Géminis nos está hablando de una limitación o de una dificultad a la hora de comunicarte, de expresarte, de jugar un poco, de conectar cosas, que es lo que significa Géminis. Exacto. Y si este Saturno en Géminis está en la casa 7, que es un Por ejemplo, matrimonio, pareja, ¿vale? Entonces la persona va a buscar primero pareja que tenga un aspecto físico de personalidad saturnina y segundo, limitación para la comunicación, porque la misma persona, el nativo, tendrá problemas para comunicarse y la casa 7 muchas veces es un reflejo. Entonces, esta persona tiene que aprender a comunicarse y volverse maestro en la comunicación con la pareja. que a Sí. priori será un límite. O sea, como habíamos dicho eso, Saturno en el signo te limita un poco en esa energía, en el desarrollo, en el despliegue de esa energía. En la casa las casas son las áreas de experiencia, ¿no? Entonces, en la casa donde está Saturno te dice qué área de experiencia de la vida es donde sentimos esa limitación. Ahí tenéis ese ejemplo, ¿no? De Saturno en Géminis, que sería ese límite en la comunicación o en la forma de comunicarte. En la casa 7 sería la pareja, entonces un límite de comunicación con la pareja. Esa es la forma un poco de hilar. Vale, si quieres podemos poner algún ejemplo más, así Saturno en Leo. y jugamos un poco. Venga, Saturno en Saturno Leo. en Leo. Vale, pues Saturno en Leo sería una limitación a la hora de autoexpresarme creativamente o de autoafirmarme como entidad separada de los demás. Es, Sería algo así. Si lo ponemos en casa sí, 11, por ejemplo, mejor bien dicho en la ¿qué te casa parece? 10, en la casa 10 que me gusta más O en la casa 10, porque es venga. un miedo tremendo al reconocimiento, porque Saturno en Leo es, yo tengo que ser reconocido, entonces es un miedo a eso. Entonces en la casa 10 la persona puede volverse ser trabajadora y trabajar mucho, mucho, mucho porque va a tener miedo de quedarse sin trabajo. Entonces constantemente necesita estar con el estatus, con moviéndose en la carrera por el miedo de perderlo. Bien, Sí, estaría guay. sí. Y vamos a hablar de Saturno en Libra, que es nuestro caso, ¿no? Porque cada Ujú. uno, miren chicos, Olmo ha nacido con Saturno en Júpiter en la casa uno. Yo, Saturno, conjunción con Plutón en Libra, casa uno. Parece que
los dos tenemos Saturno en casa 1, pero de la misma manera hemos vivido el mismo retorno de Saturno, porque ya somos mayores de 30, entonces ya hemos vivido el retorno de Saturno. Olmo, comparte la experiencia, ¿cómo lo has vivido tú, retorno de Saturno? Bueno, ya que comentas eso, la diferencia de aspectos que tenemos con ese Saturno natal, ahí sí que quiero hacer un apunte que creo que es casi lo más importante, que es el aspecto que tenga Saturno con cualquier planeta personal. Eso es un trabajo bastante más duro que la posición en sí de Saturno en la carta, tanto en una casa como en un signo. Un planeta personal es una función básica de la psique. Entonces, cuando Saturno se conecta con cualquiera de los planetas personales, ya sea Luna, Mercurio, Marte, ahí vamos a sentir una gran dificultad para desarrollar esa función psicológica. Incluso por las cartas que yo miro, casi siempre son de los aspectos más duros de la carta. Y tiene como consecuencia un daño colateral en toda la carta, ¿no? Cuando Saturno aspecta a una luna, por ejemplo, que es como una limitación emocional, es como que lleva a la persona a inhibir las emociones, es un aspecto bastante duro que rigidiza muchas partes de la carta, aparte de la propia luna y el propio Saturno. O sea, esa luna se congela seguramente, esa luna se prohíbe sentir, porque lo mismo sería también luna en Capricornio, pero bueno, hay un movimiento en toda la carta cuando un Saturno aspecta a un planeta personal. Vamos a comentar nuestros ejemplos para que veamos cómo se da ese retorno de Saturno en esas dos configuraciones, que sería, en mi caso, sería con Júpiter, en el tuyo con Plutón. Sí, cuenta primero tú. Bueno, en mi caso, mi retorno de Saturno fue liviano, está con Júpiter, ¿no? Está Exacto, ahí, expande. es una mezcla interesante, ¿no? De Júpiter-Saturno, de esa expansión contenida. Tal como yo lo viví fue, sobre esa edad, sobre los 30 años, fue como que, bueno, evidentemente dejé una relación, también dejé un trabajo y bueno, cambió mi sistema de trabajo, porque a partir de ese momento yo entendí que yo tenía que trabajar para mí. Quise dar la vuelta ahí un poco a esa historia y después también tenía esa sensación de que empezaba la vida consciente, o sea, esa sensación de que lo previo a eso era como un juego, pero que ahora era momento de ya tomarte la vida en serio. Fue como un cambio de paradigma y una focalización de los intereses en otras partes de la vida y una sensación sobre todo del comienzo de la vida real. O sea, real, Saturno, la vida real empezaba ahí, lo de antes era un poco un sueño. Esa fue mi sensación y también noté esa parte expansiva, ¿no? A nivel de ¿Y tú ideales y a nivel de... tienes aspectos con planetas personales, armónicos o desarmónicos? Tengo armónicos con personales, sí. Esto ayuda de que lo pases el retorno de Saturno mucho más liviano, ¿no? Sí, bueno, el aspecto de Saturno da igual que sea armónico o desarmónico, es un aspecto de Saturno. Saturno siempre pone freno ahí, pero bueno, eso ya sería para comentar un poco, ahí ya entra en Exacto, juego más parte de la profundizarlo. carta, entonces creo que me puedo meter ya en... Cuéntanos tu caso si quieres, cómo se vive con ese Plutón, que creo que es otra vivencia completamente distinta y creo que puede ser muy interesante. Sí, yo tengo Y Saturno conjunción con Plutón, ambos están retrógrados, entonces para mí ha sido un antes y después, porque Saturno es orden, sistema y Plutón es romper y transformarlo. Entonces yo a raíz de hecho, comentarlo que a pesar de que tenía retrógrados, cuando a mí me llegó el retorno de Saturno con las fechas exactas, es como que me han sucedido acontecimientos y fue para mí... yo tenía un momento de la vida que yo tenía todo, ¿vale? Yo tenía pareja, yo tenía un trabajo, tenía una vivienda, es decir, que tenía todo, parecía que, ¿de qué te puedes quejar? Se puede decir así, pero a la vez me daba cuenta que nada me hacía sentirme alegre y empecé como a encerrarme más hacia adentro, empecé a reflexionar porque el problema estaba que a pesar de que yo tenía todo esto,
en lo que yo no sabía cuál era mi propósito. Y ahí empezó la crisis. Entonces yo dejé la relación. Ahora mismo estoy conectada y muchos seguidores, los que están conectados, saben que yo vivo en la Sierra de Madrid, en una casita de madera. Me fui a vivir aquí en Retorno de Saturno. Ha sido para mí un antes y después. El periodo de Retorno de Saturno para mí fue gris. Aparte he tenido también cambios en la familia. Fue muy drástico, muy drástico. Fue uno de los peores años de mi vida, se puede decir así. Sin embargo, después, cuando te pasa el retorno a Saturno, la ventaja que tienes es que te das cuenta, es como que se abren las alas y yo empecé a ver, para empezar, empecé a sentir más mi propósito, estar más consciente de muchas cosas. He perdido también amistades porque me he dado cuenta que yo estaba cambiando, no era la culpa de las amistades. Entonces, para mí sí que han sido un renacimiento total. Hombre, lo tuyo fue un retorno plutoniano en toda regla, Total, ¿no? sí. Total, Claro, total. está bien. Sí. Por cierto, hoy viene muy Saturno plutoniana vestida, ¿eh? Sí, mira, 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 ¿has visto? Los que no Yo saben, también, yo vengo plutoniano también. los que no saben, el color de Saturno está representado por el negro y marrón muy oscuro. Entonces, y Plutón también son los colores oscuros. Entonces, el regente de Saturno es Capricornio, exaltado está en Libra y de Plutón está en Escorpio. Entonces, la energía tiene que ser, sí, siempre como un poco oscura, ¿no? Y escorpiana, ¿no? Saturno-Plutón sería. Guay. Oye, ¿sabes qué tiempo llevamos? Te lo digo por si se nos corta, que lo tengamos más o menos controlado. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, chicos, en el caso si se corta, nos volveremos a conectar en el segundo live para responder a las preguntas, porque ya estoy viendo que hay muchas preguntas, Olmo. ¿Tú lo estás viendo Eso, también? bueno, ya lo has, yo he visto pocas, pero bueno, ya lo has dicho tú. Ahora cortaremos y haremos otro live, nada más que para las preguntas, que creo que es más interesante dividirlo. Bueno, Vale. antes que eso, a ver si nos da tiempo, vamos a hablar un poco de la situación actual, ¿no? De Saturno-Plutón, bueno, de Saturno, que se va a encontrar en esa conjunción que nos espera en el 2020. Eh, ¿Quieres decir algo tú? Sí, porque a ver, en abril ahora tenemos los que saben que de tránsito, ¿vale? De tránsito tenemos Saturno-Plutón, ambos en Capricornio. Sí, Capricornios cansan agarraros directamente. Entonces, en abril, Saturno se está acercando a Plutón, pero todavía no se acercan. Entonces, llegamos a enero 2020 cuando Saturno se junta con Plutón. Luego, en abril 2020, Júpiter se junta con Plutón. Entonces, primero vamos, enero 2020, Saturno con Plutón. ¿Qué crees que tanto a nivel individual como a nivel mundial, Olmo? Bueno, yo lo veo, yo la fecha la sé más o menos, no la sé tan concreta, sé que ahí tú eres la de la fecha concreta. Saturno Yo lo, yo retrógrado. lo veo más, yo lo veo más con la perspectiva del proceso completo, ¿no? Que es un proceso en el que ya se está trabajando hace mucho tiempo, porque Plutón, que es un planeta muy lento, lleva ya 15 años o en Capricornio o algo más. Entonces, ahí ha habido evidentemente una transformación de lo que supone Capricornio, que son las estructuras, ¿no? Son los sistemas. Ahí se ha ido de alguna manera devastando todas esas estructuras y ahora ya llega Saturno para poner forma, que es lo que hace Saturno. Saturno viene a poner forma en toda esa devastación que ha creado en las estructuras Plutón. Ahora está ya poniendo forma, una nueva realidad y ya en el 2020 pues pasa eso, que llega Júpiter también, que hace Sí, para que esa abril nueva 2020. realidad se expanda ya como una nueva realidad. Ujú. Yo veo más el proceso así completo. Sí, por ejemplo, vamos a imaginar que este tránsito os cae en la casa 4, Olmo, ¿no? Vamos a coger un ejemplo, en la casa 4. Entonces, primero va a haber conjunción Bueno, Saturno, Plutón, luego Júpiter, Plutón y luego el nuevo ciclo, que ya sería en Acuario, Saturno, Júpiter. A ver, en casa 4.
Bueno, es interesante, antes de meternos en la casa 4, es interesante que es de las cosas que más positivas podéis sacar de un directo como este, que sepáis llevaros esta información a vuestra carta y Eso es. simplemente lo que tenéis que hacer es buscar dónde tenéis Capricornio en vuestra carta, que es donde está pasando todo esto, y ocupará una o varias casas y en esas áreas de la vida es donde se va a manifestar esa transformación estructural de alguna manera. En el ejemplo que tú me dices de casa 4 pues sería una transformación en todo lo que tiene que ver con el hogar, con la casa, incluso con la parte más íntima del sentimiento, que es lo que representa la casa 4. Podría significar perfectamente, pues, ese, ese tránsito lo tendría, por ejemplo, una persona que está viviendo con los padres y que abandona la casa de los padres y que ahí se ve perfectamente ese tránsito, algo así pasaría. Sí, puede, de hecho, se rompe a lo mejor alguna, por ejemplo, alguna estructura que tú tenías ya creado con tus padres o algunos patrones que te han creado tus padres. Y ahí con Uh -huh. esto te das cuenta que esta estructura no te funciona en tu vida, no te hace feliz, y empiezas a romperlo y crear la propia. Y todo este juego de planetas van a hacer esto en la casa 4. Ponemos un ejemplo más en otra casa, por ejemplo en la casa 11. Venga, bueno, pues la casa 11 sería pues una transformación de todo el tema de grupos a los que perteneces, de proyectos, del mundo social de la persona, ¿no? Si Saturno se te está transitando por ahí en ese momento, pues va a haber una reconstrucción de todo tu mundo social, a nivel amistades, a nivel proyectos, a nivel tú en el mundo, que es lo que representa la casa 11. Sí, sí, sí. Entonces ustedes pueden ser responsables de alguna tendencia o manejar algún tipo de grupo o provocarlo, ¿no? ¿Olmo? Interesante, sí, sí, por ahí iría la historia Sí. un poco. ¿Sabes? Antes de cortar este live y conectarnos para las preguntas, creo que tenemos que ver las preguntas aquí. ¿Sabes? Que más que nada porque si nos conectamos no veremos las preguntas de aquí, las más Ya, interesantes. Es por eso, por eso. Y entonces algunos prepararos las preguntas para el segundo live donde responderemos especialmente las preguntas. Simplemente vamos a finalizar nuestra como presentación, ¿no? Se puede decir así, de Saturno. ujú. Olmo, ¿es duro el ciclo de Saturno? ¿Es Bueno, difícil? es duro, pero con los años es positivo siempre. Me vuelvo al principio de la conversación, a ese maestro duro. Saturno con los años, Saturno trabaja bien con el tiempo y con el tiempo te convierte en el maestro también. Mm. Saturno es el maestro, entonces es duro a priori porque es ese límite, pero después es interesante. Yo creo que Saturno se le va cogiendo el gustillo con el tiempo. Mm. ¿Es necesario tener Saturno en nuestra vida? Por supuestísimo. Saturno es la realidad. Si no hay Saturno, no hay realidad. Claro, Saturno nos ayuda a materializar un montón de cosas y la mayoría de los sueños, incluso idealizados, creados en nuestra mente, se materializan a través de Saturno. Saturno es como una especie de, sí, un pájaro que de repente abre las alas después de su tránsito, no antes, después de y tú te sientes ya en libertad, ¿no? Pues sí, Saturno da forma a lo Exacto. que no la tiene. Entonces, si no hay forma, no hay realidad. Sí. Yo creo que sí que es necesario completamente. Sí. Vamos a ver aquí las preguntas. Hay muchas ya, Olmo, hay muchas. ¿Quieres que comience yo con lo que nos han puesto? Bueno, Vale, pero ¿qué hacemos? ¿Cortamos el directo, hacemos otro seguido? Porque si no, nos lo es que si corta no, no vemos, Instagram, ¿no? es que si no, no vemos, no, todavía estamos de tiempo, todavía nos da tiempo. No sé cuánto, a ver Vale, si nos dice alguien aquí, chicos, si sabéis cuánto, porque sé que ahora Instagram puso límite y no sé si es 1 hora, nosotros todavía llevamos media horita.
Todavía media hora, 40 minutos llevamos. Ujú. Entonces, y mientras tanto, a ver si nos responde alguien y tú lo ves. Y yo voy a buscar las primeras preguntas para responder. Así, preguntas Vale. interesantes. Vale, a ver. Mm, Uy, cuánto aquí se ha conectado mucha gente, eso está bien. Vale. Dice, por ejemplo, Luna en Sagitario, dice que ella lo tiene Saturno en conjunción partil al ascendente. Pero, ¿qué significado puede dar Saturno en el ascendente? ¿Qué ascendente tiene? Claro, no nos lo ha dicho, no nos lo ha dicho. Bueno, pues da igual. Saturno en partir ascendente sería ese trabajo duro. El ascendente es el puente que comunica un poco lo que somos por dentro con el mundo exterior. El límite del trabajo extra estaría ahí, en esa comunicación de esa parte interna con el exterior y el cómo vincular esas dos cosas. Ahí es Ujú. donde estaría el trabajo Hay, extra. hay otra chica que preguntó la misma pregunta, pero ha dicho en Escorpio. Saturno en Escorpio. Saturno en Escorpio en el ascendente. Patri, me parece. Ujú. Ujú. Vale, pues, hombre, el ascendente Escorpio ya convoca esa energía de crisis, ¿no? De tener que vivir la Dificultad muerte y de el entrega. renacimiento. Sí, dificultad de entrega y dificultad un poco también para todo lo que supone Escorpio, que es todo el tema de la sombra, todo lo que no se ve, todo lo que está oculto. Después con el tiempo creo que es muy positivo. Saturno cuando trabaja con Plutón en positivo creo que sí, pero claro, eso es a base de tiempo también. Sí, sobre todo Saturno en uno hace la persona mucho más madura, mucho más seria. Normalmente las personas con Saturno en uno tienen una ventaja que en las entrevistas les ven mucho más responsables que otra gente, así que tienen Sí, ventaja. Tiene ventaja y son mucho más reflexivos, les gusta más investigar sobre la vida y son más serios. Restringen también en alguna parte de su personalidad también. Mira, Cosmo Alma, que nuestra compañera de uh-huh, astrología, Marisa, tiene pregunta para ti. Olmo uh-huh. cuenta qué opinas sobre Saturno no aspectado. Saturno no aspectado, bueno, cualquier planeta no aspectado ya es un reto, ¿no? Porque es como una parte de la carta que está como un poco inconexa. Me parece una pregunta muy interesante. O sea, habría que ver, evidentemente, cómo se la está gastando ese Saturno, porque no tiene nada que ver un Saturno en Cáncer, por ejemplo, un Saturno en Capricornio. Evidentemente, si estuviera en Cáncer Saturno, haría tambalear a toda la parte lunar de la carta, aunque no está aspectado. Si está en Capricornio, está en un sitio mucho más cómodo. Por eso sí que es interesante saber la posición de ese Saturno no aspectado. Ujú. Mm, Vale. Luego Pablo Jone pregunta, que es una pregunta para mí, dice que porque ya habló contigo, dice, ya te hizo esta pregunta, Ujú. dice, tengo Saturno en conjunción al medio cielo en Acuario y a su vez hace una T cuadrada con Venus en Tauro y Júpiter retrógrado en el bajo cielo en Leo. Entonces, si yo entiendo bien, tiene Saturno opuesto a Júpiter. Exacto. Y Venus lo tendrá más o menos en casa 12, si lo entiendo bien. Vale, pues a ver, aquí para empezar, cuando te llega un tránsito y te activa esa T cuadrada, vamos, es un desafío en la vida que tienes que aprender en buscar equilibrio entre tu trabajo, el hogar, constantemente buscar el equilibrio, porque personas que tienen Saturno en el medio cielo constantemente se dirigen como plan, tienen miedo de perder trabajo, su estatus, y entonces están ahí, y Júpiter lo tiene en la casa 4, entonces no equilibran bien su vida profesional y personal. Entonces van a tener conflictos y además si tienes Saturno cuadrado a Venus en Tauro, es que es a nivel de relaciones, si a ti te interesa tener una relación familia, es sumamente duro porque
porque no buscas equilibrio, no buscas, entonces hay que buscar constantemente un equilibrio entre Saturno y Júpiter. No puedes ir ni a un extremo de Saturno, solo carrera, 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 ni a Júpiter solo casa, casa, hogar. Hay que estar buscando una armonía entre Acuario también y Leo, ¿no? Lo que yo cumplo en el hogar, lo que a mí me hace satisfacer, que es reconocimiento en el hogar, y lo que hago yo para los grupos trabajando, es decir, que buscar constantemente un equilibrio. Es difícil la posición, pero es Bueno, manejable. ese Venus creo que es el articulador un poco de esa distancia que hay entre Saturno y Júpiter. Esas relaciones, ese es el punto de equilibrio entre esas dos energías que tira cada una para un sitio. Creo que es un punto muy interesante a ver en esa carta. Yo diría que el punto sería no tanto porque es una cuadratura. Venus en Tauro es una cuadratura tanto a Júpiter como a Acuario. Yo diría que tienen que buscar a Géminis como un equilibrador. ¿Entiendes lo Que que no te visualizo quiero? bien la carta ahora en la cabeza, pero Entonces, a través de cualidades de Géminis se equilibra esta T cuadrada. Pero eso hay que profundizar más porque es una pregunta muy buena, pero hay que mirar específico en la carta natal. De hecho, comentaros si alguien quiere saber cuándo es su retorno de Saturno o cuándo tiene una pregunta muy específica, concreta, porque en muchos casos, estoy viendo aquí las preguntas ya, son que necesitamos ver las cartas natales, ¿no? Y Olmo, y pueden acudir contigo para la consulta personal o conmigo, contactarnos por privado, ¿no, Olmo? Porque hay cosas, sí. preguntas muy concretas. Eh, Bueno, Marisa creo que nos ha dicho que tiene Saturno, o sea, la duda que habíamos comentado antes, lo de ajá. Saturno sin aspectos en Escorpio, en Escorpio está, ese es el dato que no sabíamos, ¿no? Que estaba en Escorpio. Bueno, pues interesante, ahí hay una forma muy seria de tomarse todos esos temas ocultos y todos esos temas que no se ven y que no se... Ahí hay una forma muy estructurada de afrontarlo, hay un límite, pero que también hay mucha seriedad y mucha formalidad para afrontar esos temas un poco de sombra, de cosas que no se ven, de todo ese mundo escorpiano un poco, a la hora de también de afrontar una transformación. Son transformaciones muy reales, muy serias. Ujú. Hay que Luego, ahora volviste, ya, volviste, sí, ahora, vale. sí, sí. Luego, Es que se me escapan las preguntas, se me escapan. vale. Venga. Luego, Franco Lafuente pregunta, ¿cómo obtienen este conocimiento? Olmo, ¿cómo obteniste tu conocimiento? Eh, Estudiando astrología, todo lo que pilles, que te interese, que te resuene, que te vibre, te vale. Se va haciendo, la astrología es algo que a priori es complejo porque es un mundo amplio, pero cuando ya llevas un tiempo dentro, empiezas a sentir cómo se hilan esas energías y cómo se combinan. Entonces, es un proceso muy saturnino, por cierto, eso de estudiar astrología, el dominarla, ¿no? Porque te requiere un tiempo y cuando tienes ese tiempo ya sí que empiezas a ver cómo se desliza ese conocimiento y se va hilando, que es lo interesante. No sé, cualquier cosa, cualquier libro que te interese, cualquier cosa es buena para empezar, no sé. Sobre todo, tienes que tener cualidades de Saturno en casa uno, por ejemplo. Entonces, porque hay que tener disciplinado con astrología, tener una autodisciplina, porque Saturno ama la responsabilidad y astrología también ama ser autodisciplinado e investigar. Eso es la parte escorpiana que aporta muchísimo y ayuda mucho porque tienes que ser un investigador innato y la verdad es que son muchas horas de... Que por cierto, algunas personas pueden comenzar con astrología en el retorno de Saturno. En mi caso fue así, con astrología empecé a dar las consultas, por ejemplo. Sí. Yo Pues, creo que sí, Olmo, sí.
Nada, que creo que la astrología también te posee un poco, porque cuando te interesa de verdad, ves que la astrología está en todos sitios, en todos sitios. Entonces, ese es el mejor ejercicio también, darte cuenta como todas las energías están manchadas de conocimientos astrológicos, la lunación, los cultivos, todo, ¿no? Entonces, es interesante. U- Eh, Una chica me envió por privado una pregunta. ¿Qué pasa cuando tienes Saturno en Piscis en la casa 7 conjunción con nodo norte? de Sol esa chica era. Era ascendente Virgo y me parece que Sol Libra. Sol Libra. Sol en Sí, Libra, que me lo mandó por Saturno en casa privado. 7 con nodo norte. Pues ahí Saturno en Libra o sea, Sol en Libra ya te dice ese trabajo a través del otro, ¿no? A través de la pareja. Saturno en casa 7 te pone el límite allí. Ya por segunda vez te lleva a trabajar, a un trabajo extra, a un trabajo en exceso con la relación con el otro. Y si tienes allí encima el nodo norte, ya es que tu carta entera confluye allí. Ya cuando 2 o 3 veces una cosa aparece en una carta, ya es innegable un poco ese sentido existencial hacia esa dirección, que en este caso sería esa dificultad de la relación con la pareja. La astrología juega un poco así. La astrología mmm, cuando quiere que trabajes algo, lo que te hace de alguna manera es que sientas esa carencia de ese algo y sientas ese límite. Esa es la manera que tiene la astrología de jugar las cartas un poco. Y hay lo que realmente es el amor, pues en esa carta concreto es la relación con la pareja. Es una carta donde seguramente gran parte de la energía de esa persona, un porcentaje muy alto, vaya enfocado a la relación de pareja, aunque sea muy Sí, difícil, pero sí, al estar en Piscis es un tremendo miedo a quedarse solo. Y es como sí, Piscis necesita complacer, complacer, entonces hay una lucha constante de que necesito complacer a un otro y se olvida, puede tomar riesgo de olvidarse de un mismo. Entonces la persona sobre todo tiene que aprender a estar con un otro, no por compasión. una tendencia también quizás a despersonalizarse en la pareja, ¿no? A perder un poco ese descendente en Piscis, ¿no? Ujú, sí, a ver si hay más preguntas aquí. A ver, mm, dice Marisa, dice que astrología es de Saturno y Urano. Bueno, Virgo, sí, Piscis, Saturno, Urano, sí, puede ser. es decir, en la astrología moderna se dice eso, en la astrología clásica se dice que es astrología de Saturno, pero vamos, que te damos también Bueno, también la tiene razón. un componente muy sagitariano y después también Sí, Virgo, Piscis, ¿no? Ahí hay sí. varias. Pero bueno, nuestra conexión hoy es sobre Saturno y tenemos que Ujú. dar prioridad a Saturno. A Saturno. Además, Saturno y Urano tienen sus similitudes, aunque es otro tema, no en este live. Así que eso. Luego tenemos la siguiente pregunta. A ver, hay muchas preguntas, chicos, que son muy personales que necesitamos ver las cartas natales. A ver, Joasta Fanon pregunta qué pros y contras tiene una pareja cuando uno de ellos aún no inicia su vuelta por Saturno. Se refiere al retorno de Saturno, me imagino. Vale, Es aquí hay decir que, otra. Sí, sí, sí. Digamos que qué pros y contras hay en una pareja cuando uno de ellos todavía no ha pasado el retorno de Saturno. Yo creo que bueno, se refiere a eso. sí, el retorno de Saturno tampoco es clave, o sea, Saturno se va integrando con el tiempo, el retorno de Saturno es un punto álgido en ese proceso, pero tampoco tiene por qué ser, hay cosas mucho más importantes a la hora de ver el funcionamiento de una pareja, desde el punto de vista de la astrología, que no tiene nada que ver con el retorno de Saturno. Aquí Eh, hay otra pregunta que es Saturno en casa 3 en Virgo y Luna también en Virgo en la misma casa, o sea, no están aspectados entre sí supuestamente. Sin aspecto. Bueno, que yo creo que hay que ver la carta natal a esa pregunta.
a esa Claro, pregunta. sí, Yo podría añadir a yo, Stefano, lo de pro y contras, tener una pareja que uno de ellos ha vivido retorno de Saturno y el otro no. Sobre todo si la carta natal, la persona que no ha vivido retorno de Saturno, tiene aspectos duros con los planetas personales, esta persona en el retorno de Saturno va a tener una tremenda madurez y es muy probable que esta persona puede que de repente cambie sus metas vitales y va a querer cambiar la pareja porque esta persona va a todavía tener como un cambio evolutivo. Entonces, básicamente eso, que es preparar, porque normalmente es una puerta a lo que ha dicho Olmo bien, es una puerta a lo primero consciente que estamos como contacto con lo consciente. Entonces, antes la persona no está consciente y puede estar con una persona no darse en una relación algo inconsciente. Entonces, cuando pasa retorno de Saturno, es algo más que la persona se vuelve más consciente y puede darse cuenta que no era la persona con la que quería estar, por eso ejemplo, sí es sus interesante. prioridades y todo. En este aspecto, por ejemplo. A ver si hay preguntas más. A ver si encuentro yo alguna también. Luego también me enviaron la pregunta por privada. ¿Cómo se vive, cómo afrontar mejor retorno de Saturno? Natalia, me parece que me preguntó. ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo vivir mejor retorno de Saturno? Eso depende mucho de cada carta también, pero bueno, si conoces bien el significado de ese retorno y del propio Saturno, yo creo que eso ya es una buena baza para afrontar eso. Mm, Evidentemente, ahí hay un salto dimensional en el tema de responsabilidad y madurez. También depende ese retorno del trabajo que ya lleves hecho. No es lo mismo un retorno de Saturno para una persona que va en esa dirección que la que no se ha dado cuenta todavía. Pero sobre todo es el momento de analizar la relación con los padres, analizar las relaciones en generales, sobre todo con pareja, por ejemplo, si tienes. Luego, es decir, analizar tu vida sentimental, más bien, yo diría. Luego, analizar tu propósito, vocación, analizar tu pasado, dónde cometiste los errores y dónde tienes que avanzar. Es un momento de reflexión, se puede decir así. Entonces es como debes afrontar en ese momento. Y también Saturno no suele, en retorno de Saturno, si tú te dedicas a, no sé, a retiros o te vas a como a conocer, vas a estar en contacto mejor con uno mismo, consigo mismo, te va a aportar mayor beneficio porque es como un momento, es una apertura que te abre para precisamente conozcas mejor tu propósito vital. Sí, pues yo creo que ya está, Olmo, ¿no? Nos vamos a despedir de aquí. Yo creo que hemos respondido, porque hay muchas, chicos, muchas gracias a todas vuestras preguntas, pero necesitamos ver las cartas natales, que siempre podéis contactar con nosotros por privado para las consultas individuales. ¿No, Olmo? Sí, sí, sí. Aquí estamos, que nos contacten por mensaje privado como quieran y gracias a todos por haber estado y nos veremos próximamente. Vale. Muchas gracias a todos, chicos, y hasta el próximo Astrolife. Venga, Gracias, Olmo, a ti.